Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos a este conversatorio organizado por la Fundación Caleidos, que es una fundación que trabaja hace más de 20 años en la promoción y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. Hoy organizamos este conversatorio muy especial en el Día de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, y vamos a estar compartiendo experiencias y proyectos territoriales en salud y en educación que trabajan justamente en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Mi nombre es Alejandra Menis, soy coordinadora de Jacairá Chacarita, que es el programa en territorio que Fundación Caleidos y Children Action han creado para trabajar en el acompañamiento a adolescentes que son mamás y papás o están embarazadas y a sus hijos e hijas, ¿sí? Tanto en acompañamiento como en sensibilización a la comunidad sobre estas temáticas. Así que bueno, antes de empezar acá y presentar un poco a nuestras panelistas del día de hoy, que nos acompañan desde Posadas, Misiones, desde Jujuy y acá desde la capital federal, quería compartir algunos datos que nos parecían que eran muy relevantes en el día de hoy en relación a esta temática específica del embarazo no intencional en la adolescencia. En la Argentina, según datos oficiales, en el 2020 nacieron más de 53.000 hijos e hijas de niñas y adolescentes. En promedio, 146 nacimientos por día. La vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes incide en la alta tasa de embarazos no intencionales en esta etapa de la vida. El embarazo no intencional en la adolescencia es un fenómeno complejo que se produce por muchas causas que en general están relacionadas entre sí, como las desigualdades socioeconómicas y de género, la falta de educación sexual integral, la barrera en el acceso a métodos anticonceptivos y educación sexual y reproductiva y no reproductiva, la presencia de vínculos violentos en los noviazgos y situaciones de abuso sexual. Y por último, queríamos compartir algunas de las consecuencias también en relación al embarazo no intencional en la adolescencia, que son las dificultades en la inclusión social de los adolescentes, se ven afectadas también sus trayectorias escolares, sus recorridos laborales, y se reproduce así intergeneracionalmente situaciones de pobreza en los hogares de menores ingresos. Así que bueno, compartido aquí estos datitos que nos parecen interesantes para entender un poquito desde qué lugar, qué matriz estamos planteando para el conversatorio de hoy, vamos sí a presentar un poquito a quien nos va a acompañar hoy. En principio va a estar la profesora Fabiana Valeria Arroyo. Ella es asesora pedagógica del Bachillerato Provincial número 2 de la Escuela de la Provincia de Jujuy. Nos va a estar acompañando también Isabel Rivero, que es licenciada en Trabajo Social y trabaja en el Centro de Salud CAPS 32 de Itambae Miní de Posadas Misiones. Es asesora en salud integral adolescente, forma parte del DIAJU del Plan ENIA. Y también nos van a estar acompañando Dafna Natapov, que es licenciada en Psicología, Natalia Sherman, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, y Belén Pereira de Lima, que es licenciada en Psicopedagogía, y están las tres en la RIEPS del Hospital Durán, de acá de Cava. Así que, bueno, quien quiere empezar, que si no me equivoco es Fabiana, ¿sí? Sí, así es. Valeria, ¿tenés ganas de empezar? Te escuchamos atentamente. Sí, bien. Muy buenas tardes, Alejandra. Gracias por brindarnos esos datos para contextualizar y entender la relevancia que tienen los proyectos que llevamos estas personas que estamos presentes hoy en este conversatorio, ¿no? Porque creo que ese anclaje en la realidad es lo que hace más significativa las propuestas que llevamos adelante. Bueno, yo les comento un poco, como bien dijo Ale, trabajo como asesora pedagógica en un colegio de nivel medio, Bachillerato Provincial número 2, de la provincia de Jujuy, que se encuentra en contexto urbano, ¿sí? Para mí el contexto es muy importante contextualizar, y en una zona periférica donde se registran además situaciones de vulneración de derechos. El dispositivo que se implementó en el bachillerato parte de un trabajo colectivo, pero que tuvo que ver específicamente con una propuesta que se hizo desde asesoría pedagógica, entendiendo el asesoramiento pedagógico conformado por múltiples dimensiones.
Entonces, a partir de esas dimensiones que va abarcando el asesoramiento pedagógico, fue el abordaje de la prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia, que se le propuso a diferentes actores institucionales. Por eso digo que es un trabajo colectivo, porque uno como asesora pedagógica puede proponer un encuadre teórico-metodológico, pero finalmente son los actores, ¿no? Y los preceptores, docentes, los que finalmente logran encarnizar estas propuestas y llevarlas adelante en sus prácticas cotidianas. En el dispositivo registra cómo yo puedo identificar a lo largo de la trayectoria profesional y del hacer práctico de mi asesoramiento 4 dimensiones, ¿no? Una de esas dimensiones, y la más importante para mí, que es el inicio y el final del dispositivo, es la didáctica curricular, porque me interesa profundamente la posibilidad de llegar masivamente a los chicos y las chicas a partir de las prácticas de los y las docentes. En cuanto a esa dimensión didáctica curricular, el Bachillerato Provincial número 2 adoptó como eje transversal y como bandera y militancia la implementación de la educación sexual integral, como eje transversal, que recorre no solamente las planificaciones de los docentes, sino también abordajes que pudieran llegar a ser otras instituciones al interior de nuestra institución, como pueden ser profesorados, también tenemos modalidades, las mismas instituciones que hacen acompañamiento a estudiantes con discapacidad, es decir, todo aquel que viene a querer articular o a impactar en el Bachillerato Provincial número 2 sabe que tiene que incorporar la ESI como eje transversal. Y dentro de la ESI trabajamos obviamente en lo que es la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, hemos trabajado mucho el cuidado del cuerpo como eje fundamental, pero sin embargo no hemos perdido de vista que ese eje de cuidado del cuerpo estaba indefectiblemente unido a la cuestión de, por ejemplo, la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, la posibilidad de identificar los sentimientos que van surgiendo, es decir, la cuestión del trabajo sobre la afectividad, y principalmente desde un enfoque de derechos, ¿sí? El eje de enfoque de derecho de la ESI es totalmente transversal, y es lo que hace que este dispositivo tenga ese anclaje de resguardo y cuidado de los chicos y chicas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en el año 2019? Ale daba unas cifras bastante alarmantes de la situación del embarazo no intencional en Argentina, y yo le voy a bajar esa cifra al caso concreto del Bachi 2. En el año 2019 nosotros y nosotras registrábamos 14 embarazos no intencionales de adolescentes entre 14 y 18 años, que emergían al inicio del ciclo lectivo entre marzo, abril y mayo, con lo cual la fecha probable de embarazo era alrededor de diciembre, enero y febrero, ¿sí? Es decir que ese era un buen dato, porque cuando se implementaban los preceptores, las preceptoras generalmente cuando se devela la situación de embarazo, llevan a los chicos, perdón, a las chicas a hablar conmigo, con la asesora pedagógica, para que se hagan las articulaciones, y lo que emergía de esas entrevistas era que las chicas no habían tenido asegurado el acceso a los métodos anticonceptivos. Falta de acompañamiento familiar, pero principalmente al estar garantizado por ley, a través de la ley de educación sexual, perdón, de la ley de salud sexual y reproductiva, el acceso a los métodos, sucedía que mientras la escuela estaba abierta, los chicos tenían la posibilidad de ir a la asesoría y tener esta articulación con el puesto de salud, con el centro de salud. Esta cuestión se veía obstaculizada al momento de estar durante las vacaciones, digamos. Eso generó que se empiece a trabajar en la otra dimensión, la sociocomunitaria, que es la otra dimensión que yo le llamo sociocomunitaria, que ahí entran los CAPS, ¿sí? Y allí se empezaron a generar un montón de encuentros con diferentes profesionales que conforman los centros de salud, a articular diferentes tipos de acciones en conjunto para la prevención del embarazo, desde trabajadoras sociales hasta educadoras para la salud, obstetras. Armamos planificaciones, planes de intervención para refuncionalizar espacios, por ejemplo, resignificar las horas libres, que fuesen estos profesionales a dar talleres. A la vez, volvimos a la dimensión didáctica curricular, y ese año todas las planificaciones giraron en torno al cuidado del cuerpo para la prevención del embarazo en las adolescencias.
empezamos a implementar proyectos interdisciplinarios, porque entendíamos que no podíamos solamente, por ejemplo, pensar en la biología de un modelo biomédico, sino que todas las materias o los espacios curriculares podían aportar alguna mirada enriquecedora a partir de su enfoque disciplinar, ¿sí? Entonces, bueno, todos los docentes implementando, de hecho, también eso empezó a abarcar la dimensión institucional, que también la abordamos dentro del asesoramiento pedagógico, y por ejemplo se empezaron a habilitar buzones para que los chicos y las chicas pudiesen dejar o depositar allí sus dudas, que después eran tomadas por los mismos obstetras, educadores para la salud, o bien por los mismos docentes para convertir eso en una propuesta de enseñanza situada y en base a los intereses o los emergentes que iban surgiendo. A nivel institucional empezamos a hacer las articulaciones al interior del sistema educativo con, por ejemplo, las asesorías pedagógicas de acompañamiento pedagógico que tienen el área de ENIA. Entonces ahí trabajó fuertemente Adriana Ferreira, que es nuestra referente, acompañando las propuestas de los docentes. A la vez armamos cursos de capacitación a nuestros docentes y pusimos el foco a partir de un diagnóstico institucional que hubo, que el embarazo no intencional en la adolescencia no solamente estaba ligada a la falta de acceso al método anticonceptivo y por eso trabajábamos con los centros de salud para borrar, digamos, esas barreras, ¿no?, que hay en el acceso y la idiosincrasia de estos profesionales, sino que también, digamos, estaba ligada a la cuestión de no poder, digamos, lograr que los chicos y las chicas confíen en los adultos para poder hablar al momento de prevenir el embarazo, o en las familias. Así que bueno, lo que hizo Adriana es básicamente potenciar esto. Hemos armado estas cuestiones de capacitación, de talleres de capacitación para los docentes, que siempre tenían que tener una situación de reciprocidad, es decir, de que la capacitación que yo recibiese la pudiese convertir en una propuesta de enseñanza. En casos donde los embarazos resultaban de alto riesgo, también se articulaba con la modalidad de educación a distancia, perdón, con la modalidad hospitalaria y domiciliaria, ¿sí? Se habilitó también ese espacio, y después cada caso en una dimensión más subjetiva, porque este es un dispositivo, como yo le estoy hablando de dimensiones, pero cada caso tenía que ver con un acompañamiento a esa trayectoria educativa de forma muy individual, o sea, muy pormenorizada cada caso. Y eso implicaba armar una red de contención para cada chica, cada adolescente embarazada. Y a veces esa red de contención tenía que ver más con garantizar un acompañamiento en el cuidado de la salud del embarazo, o a veces estabas más centrada en acompañar con los vínculos familiares, que de repente ellas se sentían solas, ¿no? Se habían roto algunos vínculos familiares. Otras veces significaba acompañar la misma trayectoria escolar, porque algunos docentes al principio tenían una mirada como inflexible en cuanto a cómo iban a ajustar los tiempos. Por eso eran importantes las capacitaciones, porque ahí nosotros desde un enfoque de derecho trabajábamos, por ejemplo, la ley de eliminación de acciones contra alumnas embarazadas, la ley de régimen especial para alumnas embarazadas, y de repente fue natural y común en el bachillerato que los docentes hubiesen incorporado estas leyes y que inmediatamente ajustasen la propuesta de enseñanza a la particularidad de la situación del embarazo. Y esto, bueno, este acompañamiento, estas trayectorias tenían que ver como con 3 tiempos, que era un antes, un durante y un después de la situación de embarazo. El antes tenía que ver con la prevención que hacíamos a través de los proyectos interdisciplinarios. El durante, activando esta red de contención a la estudiante embarazada y también la prevención para futuros y posibles embarazos. Y bueno, el después, que es cuando nace finalmente su bebé, garantizar que su trayectoria escolar no se viese obstaculizada, ¿no? Evitar el abandono. Yo creo que ya estoy en tiempo, pero bueno, lo que intentó este dispositivo básicamente es convertir el emergente, como era la situación crítica que teníamos de 14 alumnas embarazadas entre el mes de marzo, abril y mayo del 2019, convertir este emergente en una oportunidad de enseñanza y aprendizaje para la prevención de los embarazos. En el año 2020 registramos
un solo embarazo en plena pandemia, porque este dispositivo siguió funcionando a pesar de la pandemia y la virtualidad, el trabajo en equipo e interdisciplinario, y en el año 2021 también registramos solamente un embarazo. Así que yo creo que en los datos, por eso te decía, Ale, gracias por haber hecho esa introducción, porque a veces también esta parte cuantitativa y fría de los datos nos hacen ver que algunas prácticas que llevamos adelante en el territorio realmente van teniendo resultados. Gracias. Bueno, gracias Valeria, a vos, interesantísimo. Creo que todos nos vamos a quedar pensando muchas cosas, ¿no? Muy interesante, la confianza, ¿no? Lo situado, bueno, un montón de cosas que seguramente después charlaremos. Pero bueno, para no robarles más tiempo a las protagonistas, ¿te parece, Isabel, si compartís? Te escuchamos también a vos súper atentamente. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy me quiero presentar, soy la licenciada Isabel Rivero. Estoy afectada trabajando en el CAP 32 de Itaimbé Miní de Posadas Misiones. Y bueno, yo pertenezco al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, ¿sí? Lo que quiero traer hoy es brevemente contarles qué es el ENIA, el Plan ENIA. Bueno, básicamente trabajamos intersectorialmente, ¿sí? En el caso de asesores como yo, que dependemos de la Dirección de Adolescencia y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación. Trabajamos en conjunto con el programa Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud también, con el equipo ESI, de Educación Sexual Integral, en escuelas del Ministerio de Educación, y la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que son de base comunitaria, ¿no? Nosotros lo que hacemos es este trabajo integral, intentamos enfocar directamente en forma integral, ¿no? Y para ello, ¿no es cierto?, nuestro plan, el enfoque que hace, digamos, es en potenciar digamos, la información, la decisión a través de la información hacia los adolescentes, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros podamos, o que ellos puedan acceder a través de todo este equipo ENIA, de la decisión, para tomar decisiones, puedan estar informados, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos mucho en el enfoque de género, el enfoque de derechos, y la sensibilización, ¿no es cierto?, a la población, sobre todo a los adolescentes, de la problemática, ¿no es cierto?, del embarazo en la adolescente, ¿sí? Para ello, nosotros en la implementación, digamos, o en el territorio, lo que hacemos y cómo nos organizamos, nosotros en asesorías somos un total de 29 asesores en la provincia de Misiones, ¿sí? Y 16 estamos acá en Posadas, ¿no es cierto?, que es lo que le quiero contar hoy. Y para ello, yo particularmente estoy en el CAPS 32, como dije al principio, y lo que hacemos es trabajamos articuladamente en el centro de salud, dentro del centro de salud con el equipo de salud sexual, ¿sí? Y inmediatamente trabajamos en escuelas. Tenemos escuela CAPS. La idea es integrar a los adolescentes, o sea, que puedan acceder al sistema de salud desde las escuelas también, ¿no? Les quiero contar un poquito cómo trabajamos. Yo particularmente estoy en este CAPS, que es un Itaimbé Miní. Es un barrio muy amplio, ¿no es cierto?, de casi 40.000 habitantes, en donde trabajamos un montón la información, el acceso a los métodos anticonceptivos en la población adolescente. Como dije antes, el recurso está, ¿no es cierto?, humano, y en métodos anticonceptivos, y sobre todo esto de la confidencialidad, ¿no es cierto? La confidencialidad en los adolescentes, que es muy importante, a nosotros nos da muy buenos resultados, y también el centro de salud, como nosotros le llamamos, vamos al camino de que sea 100% amigable con adolescentes. Nosotros vimos que, digamos, o la adolescente le cuesta un poquito acceder al sistema de salud por una cuestión quizá de timidez, un montón de cuestiones que puedan estar jugando ahí, y entonces lo que intentamos es denominar a nuestro centro de salud como amigable con adolescentes, ¿sí? Tenemos bastante buenos resultados que enseguida le voy a contar.
Lo que quiero por ahí destacar, ¿no es cierto?, el trabajo de asesorías que particularmente la que le habla, hacen en escuelas, ¿no?, que son 3 escuelas cercanas a nuestro CAPS 32. Entonces, por ahí lo que hacemos es, en las escuelas, que tenemos espacios, ¿no es cierto?, dentro de las escuelas en las cuales nosotros, como asesoras, asesores, disponemos de material, folletería, todo tipo de cuestiones visibles, ¿no?, para que los adolescentes se acerquen. Todo esto, ¿no es cierto?, en un ámbito, como dije anteriormente, de vincularnos con ellos, ¿no es cierto?, desde un lenguaje claro, comprensible, y que podamos lograr el vínculo, ¿no? A partir de ahí lo que hacemos es, bueno, indagamos un poquito qué nos presenta o cuál es la inquietud que nos trae, y en los casos bastante frecuentes, ¿no es cierto?, accedemos al sistema de salud, que también estoy yo ahí, con lo que nosotros denominamos turnos protegidos, entre comillas, ¿no?, que o sea, por el mismo plan tenemos en el centro de salud. Entonces nosotros tenemos un circuito bastante aceitado, entre comillas también, que los adolescentes acceden a nuestro centro de salud, y de esa manera la mayoría de las chicas, y estamos trabajando fuerte para también que los chicos, trabajamos en las escuelas, para que los chicos, o sea, los varones también puedan participar de estas decisiones, ¿no es cierto?, de estas planificaciones en el embarazo sobre todo, ¿no?, y hacerlos parte, ¿no? A veces vemos que hay mucha feminización, si se quiere, en lo que es el acceso a los métodos, ¿no? Y trabajamos fuerte para que también el método preservativo, en este caso, los chicos puedan también su uso, ¿no es cierto? Trabajamos un montón en charlas, en stand, y bueno, estamos logrando bastantes buenos resultados también, porque vemos que los varones se acercan al espacio a buscar el método también. Así que eso es, en cuanto a resultados por ahí, es algo positivo para nosotros. En cuanto al trabajo exclusivamente en el centro de salud, como mencioné anteriormente, estamos trabajando con la ginecóloga, con la doctora Liliana Arce, que es parte del equipo de salud sexual acá en una de las médicas, ¿no? Y lo que hacemos es cómo captamos, digamos, al adolescente, al CAPS, es a través de redes sociales, a través de información en el CAPS, que a veces mismo los padres que acceden, que van a los turnos de nuestro barrio, bueno, toman los números, bueno, hay un espacio para adolescentes que se puede trabajar, a veces vienen con sus hijos, entonces nosotros hacemos la charla, obviamente, en forma privada con el adolescente, y de esa forma nosotros podemos llegar, digamos, son estrategias que estamos usando. Y la otra importante es, nosotros todos los meses, desde hace un tiempo largo ya, tenemos una vez al mes una jornada, ¿sí?, que nosotros la llamamos de colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, que son el implante subdérmico y el diurno, ¿cierto? Que son es un día al mes que vamos viendo, adecuando, generalmente son los terceros miércoles. Entonces ahí sí nosotros hacemos una jornada de jóvenes, en donde las charlas, todo el acceso a la información sobre el método, la podemos, en ese día, digamos, la brindamos. Tenemos muy buenos resultados, como dije anteriormente, en esto de la colocación de métodos anticonceptivos. Como ustedes saben, un implante subdérmico dura 3 años, es decir, estamos trabajando ya en una tercera post-colocación, digamos, recambio, si se quiere, con las chicas, ¿no? Así que es bueno, una chica ya se comunica a través de WhatsApp conmigo o alguna red, y ya con su amiga, y viene otra amiga, entonces vamos, digamos, teniendo ese trabajo de que las mismas adolescentes o los mismos chicos puedan ir generando digamos, replicando, si se quiere, esta cuestión del cuidado, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando digamos, que bajó los indicadores, los índices del embarazo en Misiones, o sea, de lo que teníamos antes de la pandemia. Y otra cosa es destacar que nosotros, los asesores, continuamos trabajando fuerte en la pandemia, ¿sí? Estuvimos trabajando vía virtual, vía WhatsApp, en los cuales los chicos nos consultaban, teníamos, digamos, la posibilidad que nosotros ya nos conocían de escuelas,
y de centro de salud, y también tenían nuestros números, ¿no? Entonces hicimos ese trabajo y nunca discontinuamos el acompañamiento a los adolescentes. Y bueno, en cuanto a por ahí a recursos y cuestiones que nos ayudan un poquito en este trabajo, tenemos, bueno, las charlas que hacemos, también los materiales, ¿no es cierto?, que el plan nos provee, esta red que hicimos entre estos equipos que yo le comenté al principio, y entre redes de asesores también, ¿no?, que están en hospitales, en otros hospitales, en otros CAPS, etcétera. Y lo último, creo que ando bien de tiempo, es esto de los desafíos, ¿no?, que por ahí era un apunte que tenía, los desafíos y por ahí las fortalezas también, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, como fortaleza la demanda espontánea, que para nosotros eso es muy bueno en cuanto estamos en una charla o estamos en un pasillo de CAPS y tenemos esto, ¿no?, que vamos pasando, hacemos un stand, y esa demanda que a nosotros nos dice que la adolescente viene, obviamente porque realmente está interesado, porque necesita información, porque necesita, tiene inquietudes, y esa para nosotros es como una fortaleza, ¿no? También tenemos esto de el número que tenemos en colocación de métodos anticonceptivos de larga duración en nuestro CAPS, de implante subdérmico y de DIU, como dije, y el DIU, por ejemplo, en menores de 19, que era un mito que nos costó, digamos, romper, porque, bueno, ustedes saben que siempre hay esto, ¿no? Que el DIU es para aquellas que tuvieron hijos, nosotros, acá nos pasa un montón, ¿no es cierto? O que son muy chicas, etcétera. Entonces, la verdad que hicimos un trabajo ahí, y un tiempo largo, digamos, de 10 años para poder proyectar, digamos, estas adolescentes su maternidad y su paternidad. Después la otra cuestión es, y eso es lo que por ahí también comentaba hoy, esto de poder llegar a los chicos, ¿no?, a los varones, ¿sí?, en el tema del cuidado. Por acá, por esta zona, hay todavía resistencia, eso sería también un desafío, ¿no?, al uso del preservativo. Nosotros donde trabajamos, por ahí escuchamos decir, no, bueno, la de la salita no nos sirve, se va a romper, y trabajamos, es un desafío grande trabajar con eso, porque mostramos que no, tenemos que trabajar ahí un montón con la charla, y también comprometerlo desde que también pueda tener información, ¿no? Eso es quizás un desafío todavía que falta un poco, y por ejemplo, en mi centro de salud, digamos, pero por ahí las barreras de acceso están un poco trabajadas, si se quiere, pero tenemos otros hospitales y CAPS acá en Posadas y en Misiones que tenemos esta barrera con el tema de la edad. Por ahí, si va un adolescente de 14, venir con tu madre, con tu padre, o sea, todavía tenemos eso como desafío, y a seguir trabajando en los centros de salud. Y bueno, y otros mitos por ahí también que tienen que ver con que los métodos anticonceptivos hacen mal, que por ahí las pastillas trae enfermedades, o sea, se puede llegar a escuchar esto en muchos ambientes acá. Y bueno, con los jóvenes estamos trabajando fuerte todas estas cuestiones, y sobre todo perder el miedo, el mito al uso del método anticonceptivo, ¿no? Y lo último, aparte de eso, trabajamos también no solamente de métodos, sino por ahí estamos trabajando algunas cuestiones de por ahí parte clínica con los chicos, o sea, que ellos puedan acceder a un montón de cuestiones, ¿no? De cuestiones médicas, y acercarlos, ¿no?, al sistema de salud. Y bueno, y otras temáticas también, por supuesto, variadas. Pero bueno, más o menos era así. Bueno, creo que fui de tiempo. Bien, bueno, Isabel, gracias enormes. La verdad que también, bueno, una experiencia valiosísima, ¿no? Bueno, pasamos por educación, pasamos por salud, pasamos por misiones, pasamos por Jujuy. Para quienes se van sumando recién ahora a este conversatorio, volvemos a compartir que estamos trabajando en el Día y la Semana de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia. El embarazo no intencional es aquel que deviene de la vulneración de derechos, y por eso también la importancia de seguir trabajando su prevención. Y bueno, ya fuimos compartiendo aquí
sobre distintos recorridos y experiencias a lo largo de nuestro país. Y ahora la idea es escuchar a las chicas de la RIEPS del Hospital Durán, ya acá en Cava, muy cerca, por otro lado, de Jacairá Chacarita, hospital con el cual hemos articulado, así que, bueno, va a ser un placer escucharlas también. Bueno, hola, gracias. Mi nombre es Dafna. Actualmente soy jefa de residentes de la RIEPS en el Hospital Durán. Quizás para empezar vamos a desarmar un poquito qué es la RIEPS y qué significan esas siglas. La RIEPS es la Residencia Interdisciplinaria de Educación y Promoción de la Salud. Es una residencia básica del equipo de salud que depende de la Dirección General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud de Cava. Y nuestra residencia trabaja con acciones en salud, entendiendo la salud de forma integral, como un proceso, con múltiples factores que intervienen. Trabajamos desde la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y desde la educación para la salud con una mirada crítica, es decir, de poder trabajar en conjunto, construir saberes, escuchar qué es lo que trae la comunidad, escuchar los contextos como también traían. En el marco de la salud pública colectiva y de la estrategia de atención primaria de la salud. Todas las actividades que hacemos las hacemos con las perspectivas de derechos, de género y diversidad y de interculturalidad como transversales a nuestras prácticas, a nuestra formación. Y siempre trabajamos en equipo y de forma interdisciplinaria. Particularmente nosotras en el Durán, nuestro equipo está conformado, bueno, está Belu, que es psicopedagoga, Nati, que es comunicadora, contamos también con Miri y Lau, que son antropólogas, con Mati, que es nutricionista, y con Mika, que es socióloga, así que realmente trabajamos en interdisciplina en cada cosa que hacemos, y además trabajamos con los profesionales de planta, tanto del Hospital Durán como de los ESAC 38 y 22, que son los que están en el área programática del hospital. El hospital está ubicado en Caballito, como para identificar el área de referencia. Y bueno, para empezar a ponernos un poquito más con el tema después de esta breve presentación, queríamos contarles que nuestro equipo tiene distintas experiencias de trabajo con las adolescencias. Vamos a compartir un poquito de dos en particular, pero bueno, queríamos nombrar que hacemos charlas participativas en salas de espera. Trabajamos en el consultorio de interrupción voluntaria del embarazo, en el CEPAD, que es el test rápido de VIH y sífilis. También trabajamos en un consultorio compartido con la pediatra. Así que bueno, y las experiencias de las que vamos a charlar un poquito hoy son los talleres con escuelas y las consultorías de salud sexual integral también en escuelas, así que bueno, las dejo a mis compañeras contando un poquito de estas últimas dos experiencias. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, un poco como decía Daf, uno de los dispositivos que utilizamos para trabajar en la prevención de embarazos no intencionados en adolescencias son los talleres. Y primero por ahí, ¿por qué utilizamos los talleres? O ¿por qué pensamos en los talleres como un espacio para trabajar estas temáticas? Por un lado, porque son un espacio en el que permiten reunirse para pensar, para reflexionar, para aprender sobre alguna temática o sobre diferentes temáticas, pero de una manera activa y participativa, ¿sí? Poniendo el cuerpo, y también esto lo que permite es fortalecer la construcción colectiva de conocimiento. ¿No? Poner el cuerpo, hacer de manera activa y no simplemente como receptor de lo que alguien me viene a decir, digamos, permite que haya cooperación y que haya una construcción colectiva de conocimiento, sobre todo para que después esto pueda tener alguna influencia en los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado de cada una de las personas que participan en los talleres. Bueno, en este sentido, algunos de los talleres que hicimos, tanto en la prepandemia como después en la pandemia, cuando nos fue permitiendo el contexto, si bien nunca cortamos, digamos, las intervenciones, hicimos otro tipo de intervenciones más desde la comunicación o en articulación con referentes de ESI de las escuelas,
lo que son los talleres en sí, pre-pandemia y post-pandemia también, recibimos escuelas tanto en la sala de espera del Servicio de Adolescencia del Hospital Durán, como en el CESAC 38. Lo que hacíamos era recibir a escuelas, a recibir grupos de adolescentes, con los que trabajábamos alrededor de temáticas como los métodos anticonceptivos, pero también desde una perspectiva de derecho, como decía Daf, en relación a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y en la accesibilidad sobre todo trabajamos en cómo acceder a un turno, en cómo acceder a los métodos, en cuáles eran los recursos disponibles en los sistemas públicos de salud, tanto en el hospital y en el CESAC como en cualquier sector del sistema público de salud de Cava, y cómo podían hacer ellos para acceder, y sobre todo con la mirada puesta en derechos, en lo que tiene que ver con acceder a un turno sin necesidad de estar acompañado con un adulto, o a qué prácticas podían acceder, que muchos no lo sabían. ¿Sí? Había ahí bastante desconocimiento en cómo accedo a un turno si no estoy sobre todo acompañado de un adulto, o en que puedo acercarme a un efector a pedir un preservativo o a acceder a cualquier otro método que quiera. Bueno, y por otro lado también lo que hicimos fueron talleres en escuelas en el marco de la semana de la ESI, también talleres en escuelas donde también trabajamos desde una perspectiva de derechos, sobre todo teniendo en cuenta la accesibilidad, pero también trabajando temas como género y diversidad a pedido de los estudiantes, temáticas que fueron elegidas por los estudiantes. Y en este sentido lo que pudimos ver fue un aumento en la solicitud de turnos, tanto para el servicio de ginecología como para la Eviatra, que estos talleres y estas recorridas también las hacíamos en conjunto con la Eviatra, con una trabajadora social también de planta del CESAC, y con un médico de planta. Entonces esto también permitió que los adolescentes se acercaran a pedir turnos, y se vio un aumento significativo en los turnos tanto de la Eviatra como ginecología, sobre todo para acceder a métodos anticonceptivos o pedidos de test de embarazos, y después acceder a distintas prácticas. La dejo a Nati que cuente la otra experiencia. Gracias, Belu. Bueno, hola, ¿cómo andan? En correlación con esto que planteaba Belu, y también resonándonos un poco lo que planteaba Isabel en relación a las asesorías, otro dispositivo con el que trabajamos con adoles son las consultorías, pensándolas como espacios de diálogo, espacios en los que los adoles pueden acercarse de manera individual o de manera colectiva. Trabajamos con grupos de hasta 5 personas, donde prima un marco de confidencialidad, de intimidad, de respeto a la singularidad y decisiones de los adoles, y donde se trata de socializar y construir en conjunto información, recursos, saberes y experiencias que justamente contribuyan a promover la autonomía de los adoles y la toma de decisiones informadas y libres, respetando eso, sus voluntades, sus singularidades, y en este caso referidas al cuidado de su cuerpo, y particularmente en torno a lo que es salud sexual integral, y como repetía antes Dafi, desde una perspectiva de géneros, diversidades, derechos e interculturalidad. En realidad esto es algo que se viene haciendo desde hace bastante en lo que es la sede del Durán, desde el 2002, en conjunto con lo que es el programa de salud escolar del Hospital Durán, interviniendo en escuelas del área programática. En principio fueron talleres, y después se vio que el dispositivo de consultorías era más práctico para poder abrir en un espacio más íntimo cuestiones que quizás no surgían en los espacios colectivos de los talleres, más allá de la riqueza que tienen, tal como planteó Belu. Durante la pandemia estas intervenciones se tuvieron que suspender, pero se trató de reconvertirlas a una modalidad virtual, tratando de pensar en hacer como espacios de consultorías virtuales en Google Meet, a la que los adoles pudieran acceder. Primero se intentó que fuera solicitando de alguna manera turno, porque bueno, vieron que el Meet tiene todo este tema de que hay que acceder, mejor dicho, de que hay que pasarle el link y dar acceso, y se conectaban más o menos personas, pero no funcionó. Después se trató de hacer como un espacio de demanda espontánea, facilitando una dirección de Google Meet, pero bueno, tampoco hubo convocatoria, y bueno, eso nos llevó a reflexionar en torno a lo que fue la accesibilidad al sistema de salud durante la pandemia,
Pero bueno, en el 2022 pudimos volver a la presencialidad, a trabajar con las escuelas con las que veníamos trabajando. En general articulamos con referentes ESI, con docentes, tanto para los talleres como para las consultorías, o sea, las demandas vienen de las escuelas dentro del área programática del Durán. Trabajamos de vuelta en estos espacios confidenciales donde estamos un día y una hora, hacemos ciclos de 3-4 meses, y estamos ahí como para recibir las consultas de les adoles, y más que nada las temáticas que surgieron, al menos en este tiempo que estuvimos trabajando, tuvieron que ver con métodos anticonceptivos, y con el conocimiento del cuerpo, y mucho en relación a las primeras relaciones sexuales, y a relaciones o prácticas sexuales sin protección, y a sospechas de embarazo. Estos son espacios en los que hacemos entrega además de folletería, de preservativos, y también de lo que es la anticoncepción de emergencia, que repasamos bastante qué es y cuál es su uso, y también de test de embarazo. Intentamos acompañar a lesadores que se habían acercado con sospecha de embarazo, justamente en la realización del test y posteriormente en su resultado, y también lo que hicimos fue articular con el servicio de ginecología infanto-juvenil del hospital, y también hay un espacio que se llama Consejerías de Métodos Anticonceptivos para la colocación de métodos. En este caso fue justo un método de larga duración, también como planteaba Isabel, el tema del implante subtérmico, que lo están solicitando bastantes adoles, pero bueno, se intentó eso, articular también de manera cuidada y privilegiada, por así decirlo, con los efectores que tenemos a mano, que son el Hospital Durán y los 2 centros de salud, y las consultorías hoy por hoy se continúan llevando a cabo. Todo le cedo a Daphne para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Dafna, ¿ibas a hablar, no? ¿Un poquito más? Sí, estuvimos reflexionando un poco sobre los desafíos para seguir trabajando en la prevención de embarazos no intencionales en las adolescencias, y pensamos un poco sobre tener estrategias que reivindiquen y le den el lugar que tienen y que merecen les adoles en sus propias singularidades, como sujetos de derechos, alejándonos de miradas adultocéntricas, pudiendo, bueno, tener estas perspectivas de derechos, de géneros y diversidades y de interculturalidad, con todos los equipos de salud con los que trabajamos y con los equipos de las escuelas también, poder lograr esta articulación intersectorial que pueda favorecer y facilitar la accesibilidad al sistema de salud y a los métodos anticonceptivos, y sobre todo poder brindar información, recursos, poder construir estos conocimientos en conjunto, para que los adolescentes puedan tomar decisiones autónomas sobre el cuidado de su salud. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, ahora sí, bueno, muchísimas gracias a los 3 espacios por compartirnos sus experiencias. Sin duda me parece que nos dejan pensando, resonando, algunas cuestiones, ¿no? Desafíos, ahí planteaba Isabel también el desafío de la inclusión de los varones, ¿no? Padres, adolescentes, el desafío de espacios 100% o el mayor porcentaje posible de amigable, ¿no? Para los adolescentes, cómo generar espacios de confianza, de confidencialidad, ¿no? La construcción colectiva, digo, un montón de cuestiones del protagonismo de las adolescencias, ¿no? Y de las juventudes, un montón de desafíos muy interesantes que nos dejan planteados. Y un poco en Jacairá tomamos el proverbio africano que dice que para criar un niño, un niñe, hace falta una tribu, y pensamos que para acompañar a adolescentes que están criando también hace falta una tribu. Y me parece que en sus compartidos quedó como muy evidenciado, ¿no? La importancia del armado de redes intersectoriales, interdisciplinarias, interinstitucionales, ¿no? Para poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? Si no se vuelve muy solitario. Entonces, para cerrar, les quería preguntar, así como en 2 palabritas, si querían compartirnos, quizás en el orden en el que fueron expusiendo, qué sienten que les aportaba el armado de redes para la prevención de la ENIA. Valeria, sí querés compartir. Ale, qué gran pregunta. Y la posibilidad de lo que acabas de decir, de tener un abordaje integral, de poder focalizar
o situar la enseñanza, porque yo como asesora pedagógica, mi fuerte es acompañar a los y las docentes a pensar sus prácticas de enseñanza. Pero la gran pregunta era, ¿para qué esas prácticas de enseñanza dirigidas hacia dónde, con quiénes y para quiénes, ¿no? Entonces, el gran desafío para nosotros fue empezar a visualizar que la escuela no podía estar desconectada, que no podíamos prevenir el embarazo si estábamos solos y solas, que incluso si implementábamos en un 100% de los espacios curriculares la ESI, porque incluso materias como física, química, matemática estaban comprometidos y comprometidas con este proyecto institucional, no era suficiente si no hacíamos el puente con otras instituciones. Porque, por ejemplo, lo que registramos cuando se detectaron esos 14 embarazos era la imposibilidad de las y los adolescentes de acceder al método anticonceptivo, cuando la escuela permanecía cerrada durante los periodos de vacaciones. Entonces, lo que vino a traer la red es la posibilidad de el trabajo conjunto en establecer un lenguaje en común, en trabajar los prejuicios y las representaciones que tenían tanto docentes como los actores institucionales del centro de salud, que como bien decían acá las colegas, ¿no? Muchas veces están enquistadas estas ideas de que no tenemos que darle a chicos y chicas de 13, 14 años, que, con el agravante de que en el barrio donde está focalizado, donde está situado el Bachi, muchas de las familias de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes trabajan en el mismo centro de salud, los vecinos los veían, entonces había que armar todo un dispositivo también de resguardo de su intimidad, y por eso la escuela no solamente abrió sus puertas, sino que hubo un momento, un punto álgido en la articulación, donde yo como asesora presentaba una nota firmada con la directora en APS del Hospital San Roque, donde había un cronograma de actividades con todas las reuniones que íbamos a tener con los distintos profesionales del centro de salud para que le autorizasen las salidas y estas reuniones. O sea, de repente, salud era educación y educación era salud. Y las dificultades que podían ocurrir en cuanto a horarios y lugares de trabajo, esas fronteras, esos límites se veían desdibujadas con la intención de convertir a nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en un interés superior, ¿no? En garantizarle el derecho no solamente al acceso, sino también desde la ESI que hacían nuestros profes, nuestras profes, decir, bueno, no solamente es el método, es también qué pasa con las presiones grupales, qué pasa con el tema del consentimiento, qué pasa con la violencia en el noviazgo. De hecho, el Bachi, acá tengo una guía que se generó en el año 2021, justamente, que es una guía comunitaria de recursos para la promoción de derechos y prevención de la violencia de género. Está muy contextualizado, focalizada en perspectiva de género, en la prevención, pero sin embargo acá trabajamos la violencia sexual en las adolescencias, el acceso a los métodos anticonceptivos, porque seguimos creyendo que los MAC, digamos, no pueden estar ajenos, ¿no?, a todas las otras formas en que los chicos y las chicas se expresan su sexualidad, no solamente en las relaciones sexuales, sino en su relación sexoafectivas, en sus vínculos, en el vínculo con otros varones, con otras mujeres, y en todas esas relaciones interpersonales. Así que Gracias, bueno. Valera. Escuchamos y entendemos un poco la transversalidad y la integralidad, ¿no?, de la educación sexual integral en los espacios que habitamos. Gracias. Y bueno, Isabel, las chicas de la REERS, ¿a alguno les gustaría también compartir un poquito, así breve, porque nos vamos quedando sin tiempo, pero sí algo que les haya aportado? Algo que por ahí, una reflexión y esto de, en lo de las redes, ¿no? Nosotros, al interior de nuestro plan, ENIA, fue pensado, digamos, en esto, trabajar todos juntos, ¿no? Nada solo, sino en conjunto, como comenté hoy al principio. Pero también me gustaría por ahí aportar o contar que nuestro barrio Itaimbé Mini, como dije, es populoso y bueno, tenemos diferentes, digamos, familias de diferentes situaciones económicas, ¿no? Y entonces trabajamos mucho en el acceso, como le decía, y en las escuelas. Vemos muchas situaciones en las escuelas, y lo que por ahí me quedó, digamos, o quería aportar era que
nosotros también intentamos trabajar en la red más importante, que es los adolescentes, digamos, ¿no? Que ahí, a partir de ellos, a partir de la experiencia, hay un grupo de chicos nos decía el otro día que sin nosotros nada, con nosotros todo, o sea, que a través de ahí que nosotros empezamos a pensar también otras estrategias de trabajo en el territorio. Entonces, por ahí compartir eso y también esto de hacer esta articulación, si se quiere, con los centros de estudiantes, que a nosotros, así mí siempre me gusta contar, ¿no es cierto?, que desde la comunicación de un adolescente hacia otro también es absolutamente válido, ¿no es cierto?, porque es una forma de comunicar diferente a la que por ahí intentamos tener nosotros y por ahí nos va bien y todo, pero hay ahí un vínculo entre ellos que, digamos, alguien tiene una información y la pasa a otro adolescente, y esto nos pasa bastante con el trabajo, ya sea centros de estudiantes que son más formales o por ahí líderes que también encontramos en los cursos, ¿no es cierto?, que nos dan una mano súper grande para ir con ellos a hacer una charla o a pasar una información. Así que yo digo esto, ¿no? Sacarnos un poco esto del adulto, como decía la compañera, y pensar que escucharlos a ellos nos dan otras herramientas para continuar el trabajo, ¿no es cierto? Y para pensar nuevos desafíos. Eso. Gracias. Gracias. Qué interesante esto también, ¿no? De que los adolescentes son una parte importantísima, central también de las redes en las que estamos también nosotros como adultos, ¿no? Como efectores. Así que muy interesante también, ¿no? La posibilidad de que ellos habiten sus redes también como promoción de ciudadanía, de garantizar sus derechos, ¿no? Ser ellos promotores también de derechos con otros. Así que gracias. Las chicas de la red, para cerrar, si quieren compartir algo así que les haya aportado el trabajo en red. Sí, algo que pensábamos es que los adolescentes no siempre se acercan al sistema de salud, quizás por controles de salud, como cuando tienen algo puntual, pero si no, tuvimos que empezar a pensar, bueno, ¿y dónde están los adolescentes, no? Y la respuesta es en las escuelas, entonces no, o sea, teníamos que empezar a trabajar en red para poder encontrarles, y un poco también lo que pensábamos es que nuestra mirada a la salud es integral. Y entonces el abordaje también tiene que serlo. Si consideramos que algo es integral, pero después lo abordamos solamente desde un lado, desde una mirada, hay algo que nos estamos perdiendo. Entonces, bueno, sin las redes no es abarcable o no es posible pensar en una salud integral. Bueno, la verdad que, valiosísimo encuentro, me parece que no nos quedan dudas, ¿no? De la importancia de encontrarse, de compartir, de conocer qué están haciendo otros, de contar inclusive la línea de lo que compartía Natalia, lo que no funcionó, lo que nos llevó a repensar, a interpelarnos, ¿no? A barajar y dar de vuelta, siempre como desde un lugar de mucha horizontalidad, construcción colectiva. Nadie tiene el último saber, me parece que quedó súper evidenciado en este encuentro de hoy, por eso les agradecemos muchísimo, ¿no? Así que bueno, quedamos en contacto, obviamente. Y bueno, un poquito como último ahí llamado a la acción para cerrar la mesa, la convocatoria a seguir fortaleciendo nuestras redes, armándolas cuando no existen, generándolas, como forma también de garantizar el cumplimiento de los derechos de los adolescentes, los niños y las niñas, de la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, ¿no? Para seguir generando consejerías, para seguir generando acceso a métodos anticonceptivos, a interrupciones voluntarias del embarazo, para seguir previniendo abusos sexuales, violencia de género, todas estas cuestiones que entendemos que son a su vez causantes de situaciones de embarazo no intencional en la adolescencia, que es la temática que nos convocó hoy y que compartimos con tanta miras a la acción, ¿no? Sin solemnidad y entendiendo que se puede realmente prevenir y que tiene efectos concretos, además, ¿no? Como lo que compartían las compañeras. Así que bueno, les agradecemos muchísimo. La página de la fundación es www.fundacioncaleidos.org, así que quedamos disponibles para nuevos intercambios. Gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias, chicas. Hasta luego.